¿Y si el aparente caos del recado no fuera tal? ¿Y si, en realidad, siguiera una lógica oculta? Pues bien, existe un método con más de un siglo de historia que busca precisamente eso, decodificar el guión que hay detrás de cada subida y cada bajada. Hoy vamos a sumergirnos en el método Wyckoff. Esta es la pregunta del millón, la que obsesionaba a Richard Wyckoff. Él estaba convencido de que detrás de todo ese ruido, de ese pánico en el parqué, había algo más, como un guión, una historia que se repetía una y otra vez. Ojo, su método no es ninguna bola de cristal, ¿eh? Es más bien una lupa para aprender a leer las pistas que el propio mercado va dejando por el camino. Así que este es nuestro plan de ruta. Primero vamos a conocer a Wyckoff, el hombre detrás del método. Después descifraremos sus 3 leyes fundamentales. Seguiremos el ciclo del precio en sus 4 fases. Nos meteremos de lleno en los conceptos de acumulación y distribución. Y por último, entenderemos por qué todo esto sigue tan vigente hoy en día. Venga, pues para entender el método, lo primero es conocer al hombre. Porque Richard Wyckoff no era un académico encerrado en su despacho, no. Era un auténtico detective de Wall Street, uno que se manchaba los zapatos en el barro del mercado. Su carrera, la verdad, fue meteórica. Imagínense, empezó de cero, como un chico de los recados, con solo 15 años, y a los 25 ya estaba dirigiendo su propia firma. Esta experiencia le dio un asiento en primera fila para ver el espectáculo. No veía solo gráficos, veía a los grandes jugadores moviendo los hilos del mercado en tiempo real. Y aquí está su idea más rompedora, el núcleo de todo. Olvídense de las noticias, de los rumores, de los supuestos gurús. Wyckoff defendía que toda la verdad, es decir, las intenciones de los grandes operadores, está ya codificada en el propio gráfico, en esa danza constante entre el precio y el volumen. El mercado, en definitiva, confiesa su propia historia si sabemos cómo escucharla. Bueno, pues ahora entremos en los cimientos de su método. Wyckoff fue capaz de condensar todo lo que observó en 3 leyes muy simples, casi como si fueran las leyes de la física que gobiernan el movimiento del mercado. Estas 3 leyes están totalmente conectadas entre sí y son la clave para interpretar lo que hace el precio. Así que vamos a verlas una por una. Ojo, la palabra clave aquí es agresiva. El precio no sube simplemente porque haya más gente queriendo comprar. Sube porque esos compradores son proactivos, porque van a la caza y están dispuestos a absorber toda la oferta que haya para forzar el siguiente movimiento. Es la iniciativa, no solo la presencia, lo que de verdad importa. A ver, para que se entienda fácil, pensemos en un resorte. Cuanto más tiempo y con más fuerza lo comprimimos, esa es la causa, esa fase lateral, aburrida, más explosivo será el salto cuando lo soltemos. Ese es el efecto, la tendencia. Los grandes movimientos nunca salen de la nada, siempre necesitan un periodo de preparación. Vale, y esta es potentísima. Imaginen la escena. Un esfuerzo brutal, o sea, un volumen de negociación masivo, pero el precio casi no se mueve. Raro, ¿verdad? Pues es una señal de alarma en toda regla. Significa que hay una fuerza invisible por detrás que está absorbiendo toda esa presión en secreto. Y claro, esa divergencia entre el esfuerzo que se ve y el resultado que se obtiene casi siempre es el preludio de un cambio de tendencia. Bien, si combinamos estas 3 leyes, lo que emerge es una historia. Un ciclo que, según Wyckoff, se repite una y otra vez en todos los mercados y en todas las temporalidades, y que se desarrolla siempre en 4 fases muy claras. Aquí tenemos el mapa completo del mercado. Todo empieza en la sombra, con la acumulación de los profesionales. Después viene la fiesta pública, la tendencia alcista. Luego la distribución sigilosa en la cima. Y finalmente la inevitable tendencia bajista. Un ciclo que se repite sin parar. Y esto nos lleva de vuelta a la ley de causa y efecto. La acumulación y la distribución son los rangos, los momentos en los que se construye la causa. Y las tendencias alcistas y bajistas, claro, son el efecto que resulta de esa preparación. El mercado, en el fondo, no hace más que alternar entre preparación y movimiento. Ahora sí, vamos a profundizar en la primera fase, que es absolutamente crítica, porque es aquí, en la acumulación, donde los grandes operadores, el llamado dinero inteligente, empiezan a construir sus posiciones en secreto. La acumulación es, en esencia, una gran transferencia de riqueza. Ocurre en el peor momento posible, después de una caída brutal, cuando lo que reina es el pánico. Los inversores asustados, las manos débiles, venden para salvar lo que les queda. Y justo al otro lado, con una calma pasmosa, las manos fuertes están comprando todo lo que venden. Y aquí viene la parte más cínica del asunto. Para poder comprar millones de acciones sin que el precio se dispare, los profesionales necesitan vendedores. ¿Y cuál es la mejor forma de crearlos?
Pues fabricando un entorno de pesimismo absoluto. Las noticias son nefastas, el pánico es la norma, y es justo en ese punto de máxima desesperación donde ellos ejecutan sus compras más importantes. El spring, o la sacudida, es una de sus jugadas maestras. Es una trampa para osos, pero perfectamente calculada. Llevan el precio justo por debajo de un soporte clave, un nivel que todo el mundo está mirando, provocando una oleada de ventas de pánico para luego girar bruscamente y dejar a todo el mundo fuera de juego. Pero, ¿por qué hacen esta maniobra? Pues porque es un golpe triple. Es brillantemente eficiente. Primero, barren todos los stops de los compradores más tempraneros. Segundo, engañan a nuevos vendedores para que entren en pánico. Y tercero, y esto es lo más importante, toda esa venda forzada les da la liquidez perfecta para absorber miles de acciones a precios de saldo. Una jugada maestra, la verdad. Vale, pues ahora pasemos a la fase opuesta, al otro lado del espejo, la distribución. Si la acumulación era el principio del viaje, la distribución es el final de la fiesta, el momento en el que los profesionales recogen sus beneficios. La distribución es literalmente el reflejo de la acumulación. Ocurre en la cima, cuando reina la euforia y la codicia. El público general, atraído por titulares súper optimistas, entra en masa. Lo que no saben es que están comprando a precios máximos las mismas acciones que los profesionales acumularon meses atrás en el sótano del mercado. Esta comparación lo resume todo a la perfección. La psicología de la acumulación es el miedo y el pánico, la de la distribución, la codicia y la euforia. El objetivo de una es comprar bajo a los que venden asustados y el de la otra vender alto a los que compran eufóricos. Y ambas tienen su maniobra trampa característica, el spring en la acumulación y su equivalente alcista, el upthrust en la distribución. Son las dos caras de la misma moneda. Y ya para terminar, vamos a reflexionar un momento sobre por qué un método creado hace un siglo, mucho antes de los ordenadores, del trading de alta frecuencia y de todo lo que tenemos hoy, sigue siendo tan relevante. La clave de su vigencia es bastante simple. Wyckoff no leía algoritmos, leía la naturaleza humana. La tecnología cambia, los activos financieros cambian, pero el miedo y la codicia son eternos. Su método perdura porque, en el fondo, lo que hace es decodificar las emociones humanas que quedan impresas en el gráfico del precio. Y con esta idea concluimos nuestro análisis. La próxima vez que alguien mire un gráfico, que no vea solo líneas y números, que se pregunte, ¿estamos en una fase de miedo o de euforia? ¿Se está construyendo una causa para un futuro movimiento? En definitiva, ¿quién está comprando y quién está vendiendo? El método Wyckoff nos da el lenguaje para empezar a responder a estas preguntas.